Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la clase de comunicación eficaz con el pastor Kyle Bauer. Hoy es la segunda clase y se supone que nosotros ya hemos terminado de leer Juan capítulo 6 varias veces esta semana con el contexto de Juan 5 y Juan 7, como dio las instrucciones del pastor Kyle. Para esta clase no había que colocar trabajo escrito porque era su lectura. A partir de ahora, el pastor Kyle nos va a dar instrucciones. Sin más ni más, yo creo que pues le damos el lugar al pastor Kyle. Pastor Kyle, bienvenido. Usted ya está presentado, usted ya es parte de comprensión. Seguimos adelante. Muy buenos días todos, bienvenidos de regreso a la clase Comunicación Eficaz. Vamos a abrir en oración. Señor Jesús, yo os pido que tú, que eres la palabra de Dios, nos ayudes a entender lo que es tu palabra para poderla comunicar con eficacia, para comunicarla, Señor, con precisión. Señor, para que no saquemos conclusiones que tú nunca pusiste allí, pero que nosotros podamos hablar con precisión, con aptitud, con habilidad, conforme tu Espíritu Santo nos ayude. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, como dijo María Inés, hay tareas para este curso. Y deberían estar todos leyendo Juan capítulo 6. Eso fue la tarea de la semana pasada. Ojalá que la hayan hecho. Hagan su tarea, síganlo leyendo, síganlo procesando, sigan haciendo observaciones. En esta clase no voy hasta las últimas semanas no voy a hablar acerca de la importancia de enseñar y la importancia de predicar de acuerdo a la Biblia. Eso los voy a dejar para después, porque sí quiero enseñar acerca de eso, dar una mentalidad bíblica del por qué enseñamos y por qué predicamos. Y uno dice, no, pues eso es fácil porque la gente necesita escuchar. Sí, pero va más profundo que eso. Y voy a dar más lecciones en cómo comunicar eficazmente más adelante. Pero en esas primeras semanas quiero enfocarme en cómo estudiar, porque tienen que hacer su tarea. Y a lo largo de estas 6 semanas, ahora 5 semanas, van a tener que estar preparando su tarea escrita y su tarea de predicación. Entonces, para hacer eso van a necesitar tiempo. Entonces, vamos a entrar en cómo estudiar para que vayan estudiando. Y luego voy a dar principios bíblicos al final. ¿Me explico? Sí, muy bien. Um, entonces, esta mañana vamos a hablar de principios básicos del estudio bíblico. Segundo de Timoteo 2:15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Segundo de Timoteo 2:15, que dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Esa es la versión Nueva Traducción Viviente. Pero ahí está la cosa. Muchas personas, como identificamos en la semana pasada, que voy a hablar más de eso en las últimas semanas de esta clase, que dicen, nada más necesito abrir mi Biblia, leer y ya presentar. Pero no, la Biblia dice, esfuérzate. Hasta las traducciones en inglés dicen, estudien para poder presentarse delante de Dios, aprobados delante de Dios. O sea, hay un esfuerzo, una dedicación. Procuren, otras traducciones en español dice, procuren presentarse. O sea, es obtener, estudiar, esforzarse para avanzar en estas cosas, para que, pues dice al final, para que podamos explicar correctamente la palabra de verdad.
si no nos esforzamos, si no estudiamos, si no tomamos en cuenta esos métodos de estudio bíblico, es muy probable que vamos a sacar conclusiones de la Biblia que los autores originales nunca intentaron que sacáramos. Entonces queremos explicar correctamente. Por eso el libro de Santiago dice que no muchos de ustedes deberían procurarse a ser maestros, porque nuestro juicio va a ser más severo. ¿Por qué? Porque si nosotros enseñamos y la gente nos cree y nosotros les estamos enseñando mal, y ellos nos creen y eso les perjudica a ellos, eso queda sobre nosotros. Entonces, nuestro juicio va a ser más severo. Entonces, es un trabajo muy grande y muy severo que tenemos de enseñar algo que jamás deberíamos tomar a lo ligero, porque cuando estamos frente al Señor, nuestro juicio va a ser más severo. Y cuando me toca a mí estar delante del Señor para rendir cuentas de mi vida, quiero tener una buena conversación, no una dura conversación. Entonces, me quiero esforzar para presentarme aceptable delante del Señor, un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse, alguien que explica correctamente la palabra de verdad. Entonces, ¿cómo podemos evitar malas interpretaciones y malas enseñanzas, hasta herejías? Es por buen método de estudio bíblico. Hice yo un estudio largo anteriormente en este año de parte de nuestra denominación, que es la denominación cuadrangular a la que yo pertenezco, y también María Inés. Um, este, Me pidieron formar parte de un equipo para mirar todo lo que es la teología queer, la teología gay, y cómo ellos estudian la Biblia, cómo ellos ven la cosa en comparación a un buen estudio bíblico. Entonces yo me lancé a un estudio profundo acerca de sus puntos de vista, sus escritos, sus estudios bíblicos en comparación a lo que es la ortodoxia. Ah, y yo encontré de que ellos sacan todas sus conclusiones bíblicas por un estudio horrible de la Biblia. Horrible. Ellos rompen cada regla de un buen método de estudio bíblico. Pero, ¿cómo saqué todo eso? Primero por leer sus escritos, pero también por seguir buenos métodos de estudio bíblico. Y eso es lo que vamos a estar mirando sobre la siguiente hora. Y luego vamos a hacer una retroalimentación donde pueden hacer preguntas. Voy a dar el método de estudio bíblico, el método de cómo estudiar palabras en el idioma original, y luego vamos a mirar juntos un texto bíblico en el libro de Lucas, juntos, ¿ok? Híjole, tenemos mucho que hablar en estos momentos, entonces entrémosle. Estudio bíblico básico. Principio número 1, eres tú y el Espíritu Santo. Efesios 1, 17 al 18, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Él pide por el espíritu de revelación y de sabiduría. El estudio es una disciplina que se conecta con el espíritu de revelación y el espíritu de sabiduría.
Predicar, enseñar, discipular, todo esto no es un arte, es una revelación. Primero que nada, tú tienes que conocer el autor del libro. Estudiar la Biblia sin conocer al mismo autor, el Espíritu Santo, va a rendir un resultado erróneo. Puede sacar buenas cosas, algunas conclusiones, pero va a omitir el corazón de Dios. Entonces, el primero, por eso la tarea de la semana pasada fue, siéntate con la Biblia, sin comentarios, sin hacer Google, nada, solo tú, el texto y el Espíritu Santo, y deja que Él comience a revelarte cosas. Entonces, ese es paso número 1. Paso número 2 es leer el texto y el contexto. Un principio básico de la exégesis o el estudio bíblico es que un texto, pueden escribir esto, por favor, un texto sin el contexto es nada más un pretexto. Un texto sin el contexto es nada más un pretexto. O sea, si saco un texto bíblico y no miro el contexto alrededor, otra vez vamos a hacer este ejercicio hoy en Lucas capítulo 5, pero vamos a pasar esta metodología primero. Si sacas un texto sin el contexto, entonces lo puedes torcer para que diga cualquier cosa que tú quieres que diga. Por ejemplo, 1 de Timoteo 5:23 dice, de aquí en adelante, Pablo está hablando a Timoteo, dice, de aquí en adelante no tomes agua, usa más bien un poco de vino. Oh, wow. Ok, si tomamos este texto y nada más lo sacamos así, podemos interpretarle y decir, pues la Biblia ya nos permite tomar, entrémosle. Mira, el apóstol Pablo dice, ya no tomes agua, toma vino. Sí, señor, y comienzan a entrarle duro en el chupe, ¿verdad? Pero eso es malísima interpretación, porque eso es sacar un texto del contexto para hacerlo un pretexto para tomar. Malísima interpretación. ¿Qué es lo que el resto del versículo dice en su contexto? Sigue diciendo, dice, toma bien un poco de vino a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, no está dando permiso a Timoteo a entrarle duro al vino. Está diciendo, mira, has padecido de enfermedades estomacales y un poquito de vino va a ayudarte. O sea, lo está usando de medicamento, no de entrarle duro. Entonces, pero muchos quieren tomar este texto y utilizarlo como un pretexto para tomar. Muchos cristianos citan a este versículo como su pretexto para tomar. Malísima interpretación. Entonces, tal interpretación no toma en cuenta ni el contexto entero del versículo, ni la revelación bíblica de lo que toda la Biblia dice acerca de las bebidas fuertes e intoxicantes. En la revelación bíblica, eso es parte de mirar un texto en su contexto, es mirarlo no solamente en los versículos alrededor, pero en contexto de toda la revelación bíblica. Uno tiene que recordar lo que Proverbios 31, 4 a 6 dice. Porque si uno quiere sacar nada más, no, Pablo dice a Timoteo que le dé duro al vino. Ok, pues eso es consistente con la revelación bíblica acerca de bebidas intoxicantes. No de acuerdo a Proverbios 31, 4 a 6, dice,
No es cosa de reyes beber vino, ni de los magistrados el licor. No sea que el bebiendo olviden lo que se ha decretado y perviertan el derecho de todos los afligidos. Den licor al que va a perecer y el vino a los de ánimo amargado. Ahora, ese es solo un ejemplo. Hay mucho más acerca de este tema, pero nada más uso esto de un ejemplo. Entonces, si dices, no, Pablo dijo a Timoteo que le puede entrar duro al vino, pero eso no es consistente con la mayor revelación bíblica sobre este tema. Entonces es ilegítimo sacar un versículo fuera de contexto actual y fuera de contexto ampliado de la Biblia para hacer una teología personal. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Ok, métodos de estudio bíblico. Número 3, leer el texto muchísimas veces y en diferentes traducciones. Este es un buen método. Eso es lo que les dije la semana pasada, que era su tarea. Leer el texto muchas veces, porque solo leerlo una sola vez no vas a sacar el jugo. Tienes que leerlo y después de 3, 5, 6, 10 veces vas a comenzar a ver cosas que en la primera pasada no te diste cuenta. Entonces, y en diferentes traducciones. ¿Por qué en diferentes traducciones? Porque cada traducción, sea de inglés, de español o de otro idioma, es solo una traducción del original, no, y las traducciones en el español o inglés, estamos tratando de ser tan precisos como se pueda, pero a final de cuentas el español es diferente al hebreo, es diferente al griego. Entonces hay cosas que diferentes traductores, diferentes palabras o pensamientos o conceptos que diferentes traductores utilizan para legítimamente traducir el pasaje. Entonces toca leer diferentes traducciones y comienzas a tener una perspectiva más amplia de lo que el original está tratando de decir. Número 4. Oh, eso es buenísimo. El texto bíblico no puede significar lo que el autor nunca quiso que significara. Esto no, entonces cuando estás sacando conclusiones, tienes que mirarlo en el contexto actual, el contexto del libro bíblico y el contexto de la revelación entera de la Biblia. Pero cuando uno está diciendo, sacando conclusiones, no puedes sacar una conclusión diciendo, esto es lo que significa para mí. Eso no se vale. Lo que no es lo que significa para ti, es qué es lo que significó para el que lo estaba escribiendo. Déjenme darles un ejemplo de la vida actual. Si yo estuviera hablando con un hombre en mi iglesia y le dije, ¿sabe qué, hermano? Lo amo mucho. Y luego yo fuera a mi esposa y le dije, amor, te amo mucho. Ok, tienes que mirar el contexto y el que lo está diciendo. Yo lo estoy diciendo, ok. Por ejemplo, si yo voy a mi esposa, amor, yo te amo muchísimo. Eso es un amor matrimonial, es un amor entre hombre y mujer, entre esposo y esposa, un amor que todo lo que significa el amor de entre hombre y mujer casado. Pero alguien que me mira a mí y saca fuera de contexto, dice, oh, pues él dijo, te amo a su esposa, pero también a un hermano en la iglesia dijo, lo amo. Y está sacando todo eso de contexto. Dice, pues el pastor Kyle es gay. Así podrían sacar esta conclusión, pero es una conclusión ilegítima. ¿Por qué?
porque está sacando fuera de contexto y torciendo lo que el autor realmente está tratando de decir. No estoy tratando de decir a un hermano en la iglesia, lo amo de la misma forma que estoy diciendo a mi esposa, te amo. O sea, cuando uno distorsiona el contexto, distorsiona las palabras y distorsiona el intento del autor, saca malas conclusiones. Pero gente hace eso con la Biblia todo el tiempo. Mira, a lo largo de esta clase, hoy y en las siguientes semanas, voy a seguir dando ejemplos de eso. También podemos dar más ejemplos en la retroalimentación, pero tenemos que seguir con el material de hoy. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? ¿Me estoy explicando? No puede, el texto no puede significar lo que el autor nunca quería que significara. Número 5. Cuando estás estudiando el texto bíblico, escribe observaciones del texto. Nada más observa. ¿Cuántas veces se dijo esta palabra? ¿Cuáles son las metáforas que está usando? Se me ocurre mientras estoy leyendo y leyendo y leyendo el texto? Nada más observa. Wow. Nunca miré cuando Jesús multiplicó la comida, por ejemplo. Nunca dice que el Señor estuvo en un lugar desierto, pero luego dice que el Señor hizo que todos se sentaran sobre la césped. Wow, nunca observé esto anteriormente. Lugar desierto, pero había césped allí. Wow, oh, ok, nunca, es una observación. Entonces, vamos a hablar más de observaciones y preguntas en un momento. Pero observa, nada más observa. Y esas observaciones te van a ayudar a comenzar a sacar más jugo del texto. Entonces, no lean sin analizar. ¿Quién está hablando? Bueno, vamos a hablar más de lo analítico en un segundito. Número 6. Identificar los principios generales en el texto que se apoyan en el contexto más amplio de las escrituras. ¿Cuál es el principio general que este pasaje bíblico está tratando de atinar? Y luego apóyalo, como dije anteriormente, dentro de un contexto más amplio del libro y más amplio de toda la Biblia. ¿Ok? Ahora, número 7, es el último para esta sección. Haz preguntas sobre el texto. Haz preguntas. Observa y luego pregunta. Un predicador una vez dijo, las mejores predicaciones provienen de los que hacen las mejores preguntas. Pregunta. Entonces, eso es analizar el texto con observaciones y analizar el texto con preguntas. Y ahora les voy a dar una serie de preguntas que se puede hacer, que se debe de hacer. Si quieres hacer notas de estas preguntas, entonces déjame darles varias preguntas que puedes hacer cuando estás estudiando un pasaje. Y eso te va a ayudar a llegar a la conclusión correcta del pasaje. ¿Quién escribió el libro bíblico y en el que se encuentra el texto? Por ejemplo, están leyendo Juan capítulo 6. ¿Quién escribió eso? ¿Fue Juan, Mateo, Marcos, Lucas? Pues es obvio, es el Evangelio de Juan. Entonces, el apóstol Juan lo escribió. Entonces, se puede conocer por los escritos de Juan, que por Apocalipsis, primero, segundo y tercero de Juan y el Evangelio. Él es un autor que habla mucho del amor, mucho de la luz, mucho de la divinidad de Cristo Jesús. Esos son temas del Padre. Esto él saca mucho en sus escritos. Oh, estamos tratando con Juan. Otra pregunta. ¿Cuál es el tema principal del libro? Si sabes algo
del tema principal de todo el libro de Juan, cuáles son las temáticas que Juan utiliza. Eso puedes ver en estudios en Panorama Bíblica, libros de Panorama Bíblica. Si no tienes acceso a estos libros, tienes acceso al Internet, por lo menos, y puedes buscar recursos en el Internet, recursos legítimos acerca de cuál es el tema principal de Juan. Eso te va a ayudar a identificar el por qué él está escribiendo lo que está escribiendo. Otra pregunta, ¿cómo encaja el texto con el tema principal del libro? Entonces, estás ya comenzando a enfocarse más e identificar el porqué del texto, y eso te va a identificar el qué del texto. Cosas que hay que observar y hacer preguntas. Hay transiciones en el texto, transiciones de escena. Por ejemplo, cuando no puedes ilegítimamente hacer conexiones con ciertos textos, cuando obviamente en el texto el escenario totalmente cambió. Por ejemplo, cuando dice, después de haber dicho estas cosas, Jesús entró en Capernaum. Oh, presta atención a cosas así. Ya te digo, ya terminó este escenario y estamos entrando otro contexto. Entonces no puedes legítimamente ligar diferentes escenarios cuando obviamente hubo una transición. Cuando dice la Biblia, luego de estas cosas, Jesús comenzó a enseñar. O es prestar atención. ¿Qué está pasando en la Biblia? Tienes que recordar, y yo sé que es mucha información, pero quédense conmigo, porque aprendiendo esos métodos vas a exprimir mucho jugo de la Biblia. Acuérdense que solo porque hay un nuevo capítulo no significa necesariamente que es un diferente pensamiento. Vamos a mirar eso en Lucas 5 en unos momentos. Acuérdate que las escrituras originales no tenían ni capítulos, ni versículos, ni subtítulos. Muchas veces nosotros nos olvidamos de que sigue un mismo escenario porque nuestras Biblias lo divide con un subtítulo. El subtítulo no es original a la Biblia. Lo ponen allí para que nosotros podamos encontrar cosas en la Biblia más fácilmente. Pero tienes que prestar atención. A pesar del subtítulo, a pesar de la división de capítulo, tienes que hacer la pregunta, ¿estás siguiendo el mismo pensamiento o hubo una transición y es ahora un nuevo escenario? Eso te da claves contextuales. Otras preguntas. ¿Está el autor utilizando metáforas? ¿Cuáles son y por qué los está usando? En Lucas 5, en unos momentos, vamos a mirar unas 3 diferentes metáforas que Jesús utiliza en un instante. Pero si Jesús está hablando en parábolas, ¿cuál es la metáfora? La palabra de Dios es como una semilla. El reino de Dios es como una semilla. Oh, ok, es una metáfora. Jesús está, entonces tienes que tomar en cuenta la metáfora que Jesús está usando y por qué está usando esta metáfora. ¿Cómo cabe esta metáfora con lo que Jesús está tratando de decir? Entonces hay que tomar en cuenta todo esto. Oh, ¿quién está hablando en el texto? ¿Y a quién le está hablando? Entonces puede decir, no, Jesús dijo, ¿sabe qué cosa? Pero, pero no te diste cuenta que está hablando a los fariseos, no estuvo hablando a sus discípulos. Observa y haz la pregunta, ¿quién está hablando y a quién está dirigiendo sus comentarios? Esto ayuda a contextualizar todo.
Jesús habló muy diferentemente a sus discípulos que a los fariseos. Entonces, es importante distinguir quién está hablando y a quién está hablando. Pregunta, ¿cuál es el contexto inmediato que rodea el texto? Ya hemos hablado de esto. Observaciones y preguntas. ¿Qué conceptos o palabras difíciles hay en el texto que tal vez necesiten un estudio más profundo? Haz observación, escribe. Cuando estás tomando notas del texto, no entendí esta metáfora, no entendí esta parábola. ¿Por qué habrá Jesús utilizado esta palabra? Se me hace raro o no lo comprendo. Es la palabra en español, pero ¿qué es en el griego? Observa, pregunta. Pregunta. Este texto está apuntando, ¿sí o no? Este texto está apuntando a algo en el Antiguo Testamento. O sea, está citando, como mucho dice en el libro de Mateo, dice, esto se hizo para cumplir lo que dijo el profeta, y luego cita algo del Antiguo Testamento. Esto es una observación. Ok, ahora Mateo está ligando esta acción de Jesús con una cita del Antiguo Testamento. Entonces, eso debería provocar otro estudio. Ve al Antiguo Testamento, busca lo que se citó y luego mira el contexto en que se citó eso. Porque muchas veces Mateo cita 2 o 3 profetas a la misma vez, pero no dice, Jeremías dijo eso, Isaías dijo y los Salmos dijo eso. Nada más para cumplir lo que se dijo, en lo que se escribió, y cita 2 o 3 cosas. Entonces toca a uno decir, ¿qué es lo que citó? ¿Dónde se encuentra? ¿Y cuál es el contexto de esas citas bíblicas en el Antiguo Testamento? ¿Y cómo se aplican estos contextos a Cristo Jesús? ¡Wow! Ya comenzaste a ampliar las conexiones bíblicas. Pero el mismo autor bíblico te dio la indicación de qué estudiar. Entonces, tienes que observar, tienes que hacer la pregunta. ¿Estará este texto indicando directamente o indirectamente algo del Antiguo Testamento? Y si sí, ¿qué es? Y debo de estudiar esto y unirlo al texto que estoy estudiando. Para su tarea de Juan capítulo 6, hay mucha conexión bíblica con el Antiguo Testamento. ¿Cuál es? Observa, pregunta, mira el contexto del Antiguo Testamento, únelo a Juan capítulo 6 y la vida y ministerio de Cristo Jesús. Entonces, en base a todo esto, ¿qué es lo que Juan está tratando de demostrar acerca de Cristo Jesús? ¿Qué conclusiones entonces legítimas podemos sacar de este texto en base a nuestras observaciones, en base al contexto y en base a hacer preguntas? Acuérdense, las mejores predicaciones vienen por medio de los que hacen las mejores preguntas y observaciones. Quiero otra vez, si vamos a hacer una retroalimentación después de esta sesión, si tienes preguntas sobre cualquier cosa que yo haya dicho, escríbelas y vas a tener un momento para preguntar y puedo clarificar cualquier pregunta o duda que tengas. Ok, ahora vamos a entrar en otro tipo de estudio bíblico. Estudio de palabras originales. Eso es clave para entender mejor el texto que estás estudiando. ¿Qué palabras están utilizando en español? ¿Cuál palabra rara? Una palabra difícil de entender. Una palabra que
tal vez se siente fuera de lugar. Eso debería provocar en ti el anhelo de hacer un estudio de la palabra original. Entonces, hay 8 pasos. Y otra vez, todos están en los dispositivos, los voy a ir rápidamente, pero luego en cada uno voy a ampliarlo un poco, ¿ok? Primer paso, escoja su palabra. Segundo paso, busque la definición en español. Tercer paso, compare diferentes traducciones. Eso son cosas que ya hemos dicho, ¿verdad? Ya es, cuarto paso, escriba la definición de la palabra original. Eso eso vas a necesitar unos recursos académicos. Yo soy mucho más familiarizado con recursos en inglés. Cuando yo hago todos mis estudios, yo los hago en inglés. Eso es mi primer idioma, el idioma en que yo hice todos mis estudios académicos. Entonces, soy menos familiarizados con recursos o fuentes en español, pero Google, nada más pon estudios de palabras originales bíblicas en Google y van a salir fuentes académicos y legítimos ahí, pero tienes que identificar cuáles son legítimos y cuáles son. No, esa es otra cosa que voy a hablar tal vez la semana entrante. Fuentes legítimas y fuentes no legítimas. Pero vas a necesitar algo académico, libros o sitios web que van a ayudarte a encontrar una definición de la palabra original. Si hablas inglés, yo no sé cuántos somos como 62 personas. Yo no sé cuántos de ustedes hablen inglés, pero si hablas inglés, blueletterbible.com. Es magnífico, yo lo uso todo el tiempo para estudios de palabras originales. blueletterbible.com. Quinto paso, revise el número de veces que se usa en la Biblia. Les voy a explicar por qué en unos momentos. Sexto paso, busque la raíz etimológica y el origen de la palabra. Otra vez, eso requiere fuentes académicos. Séptimo paso, descubra el uso de la palabra a lo largo de la Biblia. Oh, eso es tan importante, lo voy a explicar en unos momentos. Octavo paso, escriba una aplicación. Esos son, es el bosquejo corto de cómo hacer un estudio de palabra. Ahora, voy a ir por esos ocho pasos y voy a ampliarlos un poco. Ok, primer paso, escoja su palabra. En sus anteriores estudios bíblicos personales, tal vez se llegó a preguntar el significado de ciertas palabras. Elija una palabra en la que haya estado interesado o en las que todavía lo esté. Déjame dar un corto ejemplo. Un ejemplo que probablemente todos nosotros ya sabemos, pero la palabra Jesús o el nombre Jesús, cuando se busca en el hebreo Yeshua, la palabra Yasha significa salvación. Yasha es la raíz de Yeshua. Entonces, la palabra, el nombre de Jesús significa salvación. Ahora, eso es algo simple, pero yo escogí mi palabra. Wow, ¿qué significará Jesús? Y un estudio más profundo revela que el Salvador del mundo, su nombre realmente significa salvación. ¿Coincidencia? Para nada. También en Isaías su nombre es Emmanuel y Emmanuel significa Dios con nosotros. Wow, Jesús se hizo carne y moró entre nosotros. Yeshua, salvación. Wow, Dios. Entonces, en base a esos dos nombres de Jesús, Emmanuel, Yeshua, esas profecías de Jesús, Dios vino a morar entre nosotros para salvarnos y eso se encuentra en su nombre.
Pero si no haces un estudio de esas palabras, es difícil sacar este tipo de jugo de estos nombres. Entonces, me estoy explicando, ¿sí? Segundo paso, busque la definición en español. Use su diccionario en español y escriba la definición de la palabra en castellano. Con la definición, haga una lista de palabras sinónimos o antónimos de esta palabra. Otra vez, eso es para ayudarte a comenzar a definir más ampliamente, para comenzar a tener un sentido de esta palabra en español hasta antes de ir en la palabra original. Tercer paso, compare diferentes traducciones. Lea los pasajes donde se usa esta palabra en traducciones recientes. Escriba las distintas traducciones de la palabra que haya encontrado. Vea si hay varias maneras de traducir que sean comunes en estas traducciones. Como dije anteriormente, cada traducción en español es el traductor de habla hispana intentando poner un concepto hebreo o un concepto griego en términos que nosotros entendemos en español. Algunos van a ser más precisos que otros. Otra vez, las palabras en griego o hebreo muchas veces tienen un sentido diferente que las palabras actuales en español, porque son idiomas diferentes. Entonces, es legítimamente, hay palabras que se puede traducir de 3 o 4 o 5 diferentes palabras en español. ¿Por qué? Porque esas palabras en el idioma original tienen un sentido y un uso diferente en el original que las palabras que usamos en español. Por eso es importante mirar qué dijo el traductor de Nueva Versión Internacional, qué dijo el traductor de Reina Valera, qué dijo el traductor de Dios Habla Hoy, qué dijo el traductor de Nueva Traducción Viviente, y luego comparar lo que todos dicen para hallar un sentido más amplio y más panorámico de la palabra original. Entonces, ahora el cuarto paso. Escribe la definición de la palabra original. Busque la palabra original en su concordancia exhaustiva o en su libro. Esos fuentes se pueden encontrar en línea si no tienes los libros actuales, pero una concordancia es una herramienta fantástica que yo uso mucho. Busca la palabra en su original en su concordancia o en su libro de estudio de palabras y escriba la definición. Tal vez encuentra que tiene diferentes usos, lo que acabo de explicar. Quinto paso, revise el número de veces que se usa en la Biblia. Oh, eso es muy importante. Entonces, tienes que hacerte estas preguntas. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia? Importante. Muchas veces es una sola vez. A veces son miles de veces. Todo eso tiene importancia. ¿En qué libros aparece? ¿Qué escritores usaron la palabra? ¿En qué libros aparece la mayoría de las veces? ¿Dónde aparece la palabra por primera vez en la Biblia? Oh, voy a demorarme ahí un segundito. Hay una ley exegético que se llama la ley de los principios. Cuando una palabra bíblica aparece por primera vez en la Biblia, muchas veces esto define el mayor uso de esta palabra. Entonces, busca dónde se usó primeramente, en qué contexto y todo eso. Entonces, ¿dónde se presenta por primera vez en el libro que está estudiando? Otra vez,
¿Cómo lo está usando este autor? ¿En qué contexto? ¿Cuál es el sentido que el autor bíblico está dando? ¿Cuál es el sentido de esta palabra bíblicamente a lo largo de la Biblia? Eso es importantísimo. Algo que no puse en mis notas es que yo hago una predicación acerca de una palabra hebrea que se llama shuv. Shuv es lo que se conoce como arrepentimiento, pero tiene muchas diferentes usos a lo largo de la Biblia. Sería buenísimo que los estudiantes tengan acceso a esto para ver cómo yo hice un estudio bíblico y cómo se usó a lo largo del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y cómo se une todos esos conceptos para una panorama más amplia de la palabra arrepentimiento. Pero toda esa predicación es un estudio de palabra en hebreo. Entonces, durante este curso les voy a dar algunas predicaciones mías, pero quiero que comiencen a escuchar esas prédicas con oídos diferentes, no diciendo, oh, wow, qué bonita predicación. No, 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 no. ¿Cómo hizo el estudio bíblico? ¿Cómo desarrolló la palabra a lo largo de la Biblia? O sea, escúchalo con estos oídos y vas a entender más de lo que estoy hablando. Sexto paso, busque la raíz etimológica y el origen de la palabra. Otra vez vas a necesitar recursos y fuentes académicos. Este paso lo introduce este paso lo introduce en algún tipo de investigación. Usted querrá leer un análisis más pleno del significado y origen de la palabra que está estudiando, consultando un diccionario bíblico o una edición de estudio de palabras o un libro de palabras teológicas. Otra vez, hay muchas fuentes, todas mis fuentes que yo tengo son en inglés y para muchos de ustedes eso no sería de mucha ayuda. Pero hay muchas fuentes en español y perdón que en ese momento no tengo una lista de recursos en español, pero puedes encontrar muchos en Google. Séptimo paso, descubra el uso de la palabra en la Biblia. Eso es lo que acabo de decir acerca del arrepentimiento. No cómo solo se usó en este pasaje o solamente cómo se usó en la primera vez en la Biblia, pero cómo se usa en cada instancia en la Biblia y analiza el contexto de cada uno. ¿Cómo usó la palabra el escritor del libro en otras partes del libro? ¿Cómo usó la palabra el escritor en los libros que escribió? ¿Cómo se usa la palabra a través de todo el Testamento? Ya tiene la palabra más usos o más usos y en diferentes contextos, diferentes sentidos en diferentes contextos. Porque, por ejemplo, con shuv, cuando escuchan la predicación, van a encontrar que shuv significa dar una vuelta, pero también significa hacer algo otra vez. También significa una recompensa. Y es la misma palabra para arrepentimiento, pero ¿cómo se unen todas estas cosas? Les voy a dar ejemplo en esta predicación. Ok, octavo paso, escriba una aplicación. Tomando todo lo que acabas de estudiar, ¿qué es la aplicación que legítimamente puedes sacar de este estudio? Ok. Por el momento ya terminaron mis notas, aunque tengo muchas más notas a las que no pude llegar en ese momento. Pero quiero que abran sus Biblias a Lucas capítulo 5 y vamos a comenzar a hacer preguntas del texto y brevemente sacar una conclusión. Lucas capítulo 5, comenzando en versículo 33. Yo estoy leyendo de la versión Reina Valera actualizada 2015. Dice, entonces ellos le dijeron, ok, alto ahí.
si estamos haciendo preguntas del texto, ¿quiénes son ellos y quiénes lee? Ellos le dijeron, si solo miras el contexto inmediato en vez de lo alrededor, no sabes quién está hablando a quién. Ahorita vamos a definir eso. Entonces ellos le dijeron, los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, igual que los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les dijo, ¿acaso ustedes pueden hacer que los que están en las bodas ayunen mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. Les decía también una parábola. Nadie corta un parche de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De otra manera, el vestido nuevo se rompe y el parche tomado del nuevo no armoniza con lo viejo. Ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres. El vino se derramará y los odres se perderán. Pero el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. Y ninguno que bebe lo añejo quiere el nuevo, porque dice lo añejo es mejor. ¿Qué en el mundo? ¿De qué en el mundo está hablando Jesús? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? El novio está aquí, un parche y odres viejos y vino nuevo. Yo no sé cuántos de ustedes han leído este pasaje y se han hecho la pregunta o han hecho la observación. Yo no tengo ni idea de lo que está hablando Jesús. Ninguno de eso tiene sentido. Si eso eres tú, dame un dedos arriba. Si has leído eso, dice, yo no tengo idea de lo que Jesús está hablando. Ok, por lo menos uno allí. Y los otros 61 de ustedes, nada. Hay tres, por lo menos tres. Por mucho tiempo, hay 4 o 5, muy bien. Ok. Por mucho tiempo yo no tenía ni idea de lo que estaba hablando Jesús. Es porque uno no toma tiempo para observar, para hacerse preguntas. Eso es lo que vamos a hacer en esos momentos. Yo lo voy a hacer solito, voy a hacer el proceso metodológico de hacer preguntas, ¿ok? Y luego en retroalimentación podemos hablar más de eso, pueden hacerme preguntas. Entonces, versículo 33, entonces le dijeron, si comienzas allí no tienes contexto, pero si comienzas desde versículo 27, esto ilumina un poquito más, porque es parte del mismo escenario. Comenzaste aquí, si comienzas solo donde está en mi Biblia, aquí, versículo 33, comienza con un subtítulo. Y si tiene un subtítulo, uno comienza a decir o dice, oh, esto es la primera parte de este escenario, cuando no lo es. No puedes comenzar un nuevo escenario diciendo, entonces le dijeron. No puedes comenzar. Si comienzas una historia, si estás contando una historia, no dices, entonces fulano dijo a fulano. No comienzas ahí, no hay contexto. Entonces tienes que retroceder un poquito y mirar el contexto. Versículo 27. Después de esto, ok, ¿después de qué? ¿Después de qué? ¿Ya ves cómo estamos ya haciendo observaciones? ¿Después de qué? Ok, entonces tenemos que ir más atrás. Versículo 17. Y aconteció en uno de esos días que Jesús estaba enseñando. Ya encontramos el principio de un nuevo escenario. Porque Lucas para nosotros nos está haciendo claro.
Aconteció en uno de esos días que Jesús estaba enseñando. Esto es muy lógico, que es el principio de un nuevo escenario. Entonces es cuando Jesús sanó a un paralítico. Jesús acaba de hacer un milagro. Y luego dice, después de esto, no nos dice cuánto después, no dice días después o una semana después de eso, solo después de eso. Eso nos hace entender que es algo, un poquito después, un poquito después. No es inmediatamente, porque sé eso, porque dice versículo 27, después de eso, Jesús salió y vio a un publicano, un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en lugar de tributos públicos, y le dijo, sígueme. Entonces, mira en el contexto, Jesús hace un milagro y luego sale a donde está Leví y dice, sígueme. Y Leví inmediatamente sale de su trabajo lujoso de recaudador de impuestos y sigue a Jesús. ¿Por qué? Porque se nota de que Leví vio a Jesús hacer un milagro y algo se despertó en él. Jesús hace un milagro, llama a un discípulo y dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Entonces Leví, ahora estamos contexto. Ahora Leví, el recaudador de impuestos, ahora discípulo de Jesús, le hizo un gran banquete en su casa. ¿A quién le hizo un gran banquete? A Jesús. Ok, ya estamos contexto. Y había un gran número de publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Ahora, ¿quién está asistiendo a esta fiesta? Leví, el recaudador de impuestos, Jesús y muchos otros amigos de Leví, que eran pecadores notorios. Jesús está en la mesa con una bola de pecadores. Contexto. Versículo 30. Los fariseos y los escribas murmuraban contra los discípulos de él, de Jesús, diciendo, ¿por qué comen y beben con los publicanos y pecadores? Respondió Jesús y les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Entonces le dijeron, los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, ¿por qué ustedes no? ¿Ya miraron todo el contexto? Jesús hizo un milagro y en base a este milagro llamó a un recaudador de Jesús de impuestos para ser su discípulo. Este recaudador recaudador de impuestos le hizo un banquete e invitó a todos sus amigos publicanos. Jesús aceptó la invitación al banquete, está comiendo y los fariseos entraron y miraron y dijeron, cara de fuchi, ¿por qué tú estás con ellos? ¿Por qué no estás ayunando? Debes de ayunar. Número uno, tengo problemas. Mira, y eso está llegando a la parábola que acabamos de que leímos de los odres, del parche y del novio. Pero para entender el novio, parche y odre, tienes que mirar el contexto. Lo están mirando conmigo, ¿sí? Como ya estamos sacando algo de jugo ahí. Ahora, vamos a seguirle. Eso fue la respuesta de Jesús. Acuérdense, Jesús está en la mesa actualmente con los recaudadores de impuestos y pecadores notorios. Y los fariseos le dijeron, ¿por qué estás comiendo con ellos, con la chusma? ¿Por qué estás comiendo con ellos y no estás ayunando como un buen hombre religioso debería ser? Ahora, el contexto de la pregunta de los fariseos
nos da indicaciones del porqué de la parábola de Jesús. Y eso vamos a descifrar ahora. Pero es interesante que en capítulo 7, versículo 33, ahora acuérdense el contexto aquí. ¿Por qué estás comiendo con pecadores cuando Juan ayunaba? Acuérdense de eso cuando llegamos al capítulo 7, versículo 33. Mira, interesante. Jesús está hablando a de Juan el Bautista, a los que están escuchando, y dice así: porque ha venido Juan el Bautista que no come pan ni bebe vino, y dicen, demonio tiene. Ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿De dónde sacó Jesús esto? Porque es exactamente lo que estaban diciendo aquí en capítulo 5. ¿Por qué comes con publicanos cuando Juan ayunaba? 2 capítulos después dice, no, pues Juan dice que ayunaba y tiene demonio. Ahora yo no estoy ayunando, dice que soy glotón. ¿De dónde sacó Jesús eso? Ahí está. Mira cómo se conectan las cosas. Si uno está observando y haciendo preguntas. Ok, de regreso a la parábola de Jesús. Entonces ya tenemos el contexto. Milagro, llamó al discípulo, banquete con pecadores, y los fariseos desaprobándole de todo, cara de fuchi. ¿Por qué estás comiendo, bebiendo con ellos cuando Juan ayunaba? Y Jesús dice, novio, parche, odre viejo, vino nuevo. Pero ese tiene mucho sentido cuando uno comienza a descifrar el contexto. ¿Acaso pueden hacer los que están de bodas ayunando mientras el novio está con ellos? Alto, alto, alto. Observación. ¿Qué es la metáfora que Jesús está empleando aquí? La metáfora de boda y novio. Presta atención a esas cosas. Eso es la metáfora que Jesús está empleando. Cuando vas a una boda, ¿qué haces? De fiesta. ¿Y quién es el centro de atención en la boda? El novio y la novia. Ellos son el centro de la atención. Ellos son el motivo de la fiesta, ¿verdad? Si novio y novia no tienes boda, no tienes fiesta. Ellos son el centro de la atención. Cuando Jesús emplea, dice, ¿cómo dice? Los que están de bodas no pueden ayunar mientras el novio está aquí. Él solito se está indicando, yo soy el novio. Escuchen, yo soy el motivo de esta fiesta. Yo soy el protagonista de la película. Yo soy el mero evento. Yo soy el motivo. Yo he venido a llamar no a los justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Y he aquí, estoy entre los pecadores. Vamos a festejar porque yo he llegado. También, ¿qué es una boda? Una boda, mira cómo estamos descifrando la metáfora. ¿Qué es una boda? Una boda es el principio de una nueva vida. Hombre y mujer se están casando para lanzarse hacia una nueva vida juntos. Es el principio y el comienzo de algo nuevo. Digo, yo soy el novio, esto es una boda porque yo he venido a traer algo nuevo, nueva vida. No he venido a llamar a los que ya saben, he venido a llamar a los pecadores. Oh, ya estamos comenzando a descifrar lo que Jesús estaba diciendo. Entonces está diciendo, necesitan ver lo que yo estoy, quién soy yo y lo que yo estoy haciendo.
Ese es el punto de Jesús decir, el novio y la boda. Ahora, Jesús comienza a decir dos parábolas más. Y esas dos parábolas realmente son una sola parábola. El parche y el nuevo vino son la misma cosa. ¿Cómo sé esto? Vamos a descifrarlo ahora mismo. Nadie corta un parche de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Alto ahí. Algo nuevo sobre algo viejo. Algo nuevo sobre algo viejo. Ok, importante eso. De otra manera, el vestido nuevo se rompe y el parche tomado del nuevo no armoniza con lo viejo. Algo nuevo sobre algo viejo y dice, el nuevo no armoniza, no cala, no queda con lo viejo. Si pones esto, si pones algo que no se ha encogido y lo parchas al vestimento viejo, cuando lo lavas, el parche se va a encoger y va a romper lo viejo. No quedan. Y están mirando eso conmigo. No me lo estoy inventando. Ese es el contexto. Esa es la metáfora. Algo nuevo no queda con algo viejo. Sigue diciendo, ni nadie echa vino nuevo en odres viejos. ¡Wow! Nuevo, viejo, otra vez. Parche nuevo, prendan vieja. Vino nuevo, odre viejo. Vino nuevo, odre viejo. Tienes dos parábolas en sucesión hablando de algo nuevo que no queda con algo antiguo. Sigue. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres, y el vino se derramará y los odres se perderán. Pero el vino nuevo debe ser echado en odres nuevos. Ok, contexto. ¿Cómo se hacían vino en el antiguo, en esos tiempos? Obviamente en odres. ¿Qué es un odre? Miren cómo tenemos que, ahora es un contexto histórico. ¿Qué es un odre? Un odre, pues se hacían de pieles de animal. Entonces, cuando son nuevos, son flexibles. Porque ¿qué pasa cuando echas vino nuevo? Se tiene que fermentar. ¿Qué pasa cuando en el proceso de fermentación? Suelta gases. Entonces, la piel flexible del odre nuevo se expande con la fermentación del vino. Después del proceso de fermentación, ¿qué pasa con el odre? Se hace rígido. Ahora está inflado y rígido. ¿Ok? Entonces imagínate con algo inflado ya y rígido y le echas, lo llenas de vino nuevo que no ha pasado el proceso de fermentación todavía. ¿Qué va a pasar? Va a soltar sus gases, pero ahora el odre no es flexible y ¡pum! Se va a reventar como un globo. Por eso digo, no puedes echar vino nuevo en odres viejos. Ahora, dos palabras sucesivamente que hablan del nuevo no queda con lo viejo. Yo soy el novio, yo soy el personaje principal, yo soy el motivo de la fiesta porque yo estoy comenzando y trayendo nueva vida. Y lo nuevo de un parche no queda con lo viejo de una prenda y lo nuevo de un vino no queda con un odre viejo porque los va a destruir. No quedan, no armonizan juntos. Ahora, última cosa que dice Jesús. Y ninguno que bebe lo añejo quiere el nuevo porque dice lo añejo es mejor. ¿Qué significa eso? Lo añejo es mejor. Lo antiguo, lo viejo, lo que yo he tomado toda mi vida, eso es mejor. Por ejemplo, mis suegros nunca, ellos son de México. Ellos no comían McDonald's y todo esto. Entonces ellos
a ellos no les gusta esa es la comida rápida. No les gusta el McDonald's. Porque ellos siempre quieren sus arroz, sus frijoles, sus tortillas, su pollito. Eso es casi lo único que quieren. Está bien y está rico. Mi suegra cocina muy bien. Pero le das algo diferente, algo nuevo, algo de un paladar nuevo, lo comen y ah, no me gusta. ¿Por qué? Porque no se criaron comiendo eso. No les parece en su paladar. Quieren otra cosa. Jesús está diciendo exactamente la misma cosa. Yo soy el personaje principal. Yo he venido a dar nueva vida. Yo soy el motivo de la fiesta. Y lo nuevo que yo estoy trayendo no queda con lo viejo que ustedes están viviendo. Y si tratas de hacerme a mí y el nuevo reino de Dios que yo he venido a traer, a caber dentro del odre viejo de la manera que tú haces religión, no va a quedar. Y luego cuando pruebas del vino nuevo que yo he venido a dar, no les gusta. Porque siguen queriendo lo añejo. Lo añejo es eso, el viejo de cómo siempre han hecho la vida. Son de las personas, así nacimos y así moriremos. Y tratas de introducir algo nuevo. Y Jesús vino a dar algo nuevo. Y dicen, el añejo es mejor. Lo que tú viniste a dar, lo que tú viniste a traer, no tengo paladar para lo nuevo tuyo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Entonces toma eso en contexto. Hey, ¿por qué estás comiendo con pecadores y no estás ayunando? Dijo, porque yo he venido a mostrarte una cara de Dios que ustedes no conocen y a ustedes no les parece. No les gusta lo que yo estoy haciendo. Y no queda con la religión antigua que ustedes tienen. ¡Wow! Eso tiene sentido, ¿sí? ¿Me están entendiendo? Pero mira cómo sacamos todo eso. No busqué en un comentario, no busqué una palabra en el griego, nada más fue por el contexto. ¿Quién está hablando? ¿A quién está hablando? ¿Qué pasó? ¿Dónde está Jesús? ¿Y cuáles son las metáforas que está implementando? ¿Qué unión tienen estas metáforas? Novio, parche y vino, todo nuevo. Y la prenda y el odre, todo viejo. Es nada más descifrar lo que actualmente está pasando en el texto. Entonces, Jesús no solo estaba enseñando algo, estaba repudiando a los fariseos. Y dijo, yo tengo algo nuevo y a ustedes no les gusta mi sabor. No les gusta la manera que yo estoy haciendo las cosas, pero yo soy del Padre. Yo hago las obras del Padre. Y en otras partes de las Escrituras, como Jesús repudia y reprende a los fariseos y dijo, ustedes no escuchan a las Escrituras, porque si las escucharas, ustedes escucharían a mi Padre y me recibirían a mí. Pero lo nuevo que estoy trayendo, quien es realmente el Padre, no tienen un paladar para él. El añejo es mejor. Y digo, pero ustedes quieren que yo deje de comer con los publicanos para ayunar. Estás tratando de poner vino nuevo en odres viejos. Digo, yo soy el motivo de la fiesta. Festejémonos juntos porque yo he venido a traer vida, pero ustedes quieren que yo acabe con la fiesta de que ahora estoy aquí para meterme yo en tu odre viejo. Pero yo estoy ofreciendo vino nuevo, pero no les gusta el sabor. Están mirando esto conmigo, ¿sí? Pero mira cómo nada más tomar un método simple de estudio bíblico, de observar
tomar el contexto, hacer preguntas y y descifrar las metáforas que Jesús mismo implementó, podemos llegar a una conclusión legítima. Bueno, eso es un ejemplo. Eso es lo que tienen que hacer con Juan capítulo 6. Todo eso, contexto, observar, hacer preguntas, conectarlo con el Antiguo Testamento, todo eso, y vas a sacar jugo. Bueno, mi pregunta es sobre la tarea. Ya hemos leído Juan 6 y estuvimos leyendo el contexto. Entonces, para esta semana, ¿hay algo puntual o vamos alimentando para entregar al final? Su Ok, tarea para esta semana es implementar todo lo que acabo de enseñar. ok. Leer, observar cuál es el contexto, observa el contexto, observa palabras, observa cosas, hacer preguntas y todo eso vamos a tomar todos esos contextos, observaciones y preguntas y vamos sobre las próximas semanas a comenzar a formarlas en un bosquejo. Ok. Y este bosquejo va a llegar a ser tu escrito y la predicación. Aclaro, en este tiempo es escribir, 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 escribir. Es sacar de sus pensamientos, es ir respondiendo, no tiene que empezar a ver cómo lo escribe perfecto. Eso después, pero primero es saque todo lo que sale de su cabeza. Exactamente. Estamos llevando esta metodología porque es una disciplina. Esas son cosas que yo mismo hago todo el tiempo. Cuando estoy haciendo una predicación, muchas veces yo saco bolígrafo y papel y nada más hago mis observaciones y de ahí comienzo a formar algo, pero comienza con contexto, observaciones, preguntas. Está. Bien, bien. Una pregunta más a la práctica al elaborar el bosquejo. Yo aprendí, eh, uno para estudiar está bien leer las versiones, pero que para predicar no. Entonces hay que, ¿cómo se maneja cuando yo estoy en el momento de la enseñanza o la predicación? En la enseñanza pienso yo que es más fácil uno hablar, tal traducción dice tal cosa, pero en una predicación de un domingo, Ajá. cómo se usa el que yo haya estudiado en varias versiones la Biblia. Cómo si se hace, no se hace. Yo lo que tengo claro, cuando a mí Cuando me dices enseñaron, era traducción, que era mejor no predicar con dos o tres versiones. sí, porque es confuso para la gente. Ok, Ah, yo trato de predicar en la nueva traducción viviente porque es un español más moderno, más fácil para entender. Pero en veces no me ha gustado tanto la traducción de la versión. ujú, Entonces, a veces yo voy a la nueva versión Reina Valera actualizada o Reina Valera en sí. A veces, la mayoría de tiempo yo trato de, en una traducción y en una sola predicación, trato de quedarme con una sola con traducción. una sola versión. Ok, Sí, porque entre más metes más, y esa traducción y aquella traducción y esa palabra griega y esa palabra hebrea, la gente que no es estudiada en eso, ya los perdiste. ok. Entonces, lo que dije la semana pasada, hacerlo lo más simple que se pueda. Estamos, estamos haciendo pan, pero nosotros estamos cultivando, cosechando, moliendo, haciendo la masa, horneándolo, pero la gente que nos escucha solo está recibiendo el pan fresco y comiéndoselo. Pero Ok. nosotros en el trasfondo estamos haciendo todo ese trabajo. Quería hacerles una pregunta. ¿Qué tan importante es la época? Mencionarla o tenerla muy en cuenta, o esto sucedió 800 años antes de Cristo, o más o menos, ¿qué tan necesario es en un estudio? Solo si es relevante al punto que estás haciendo. Si no es relevante y es algo que puedes omitir sin que afecte el mensaje, omítelo. Pero Ok. a veces para ayudar a la gente a tener un contexto y es relevante al punto que estoy tratando de hacer,
yo digo estas cosas, pero si no es necesario decirlo, trato de omitir lo máximo que puedo. Y eso es difícil hacer, porque uno hizo todo ese estudio y quiere hablar de todo lo que aprendiste, todo lo que se estudió, pero si haces eso, la gente se va a hacer bolas. Es como, no recuerdo el punto principal por tantos detalles innecesarios. Entonces, yo incluyo detalles como época y cosas contextuales solo si es necesario para que la gente tenga el contexto necesario para el punto que estoy tratando de hacer. Si no es necesario, fuera. No, pues yo creo que tiene que ver con lo que le contestaba Nelson, porque a veces uno, bueno, yo hago como referencia a la palabra en griego y su significado. Entonces, como que tiendo mucho a eso, creo. Ya. Sí, solo si es necesario. Y a veces es necesario. Han habido veces que yo estoy predicando que yo desarrollo la palabra en griego o hebreo, pero hay otras veces que, pero yo lo veo necesario para desarrollar el punto que estoy tratando de hacer. Hay muchas otras veces que tengo mis estudios en griego y en hebreo que yo hice, pero lo digo sencillo, sin mencionar nada de esto. Pero yo creo que una regla general es entre más fácil, más básico y más entendible lo puedes hacer, haz esto. Mi pregunta es hacia el público en el cual a veces nos dirigimos. De pronto, digamos que tanto en una predica en una iglesia puede ser, pero a veces tenemos mini grupos y mini iglesias. Y por ejemplo, mi grupo particularmente ahorita son los jóvenes. Entonces, a veces de hablar lo que estaban hablando mis compañeros de el griego, que esta palabra es así, que estas palabras es así. En cuanto a los jóvenes, ¿cómo parte de diferencia para poderse uno relacionar con ellos? Porque a veces ellos como que sacan mucho, tienen tanta información también que empiezan a preguntar por muchas cosas. Entonces es como el área de los jóvenes hoy en día, la predicación, ¿cómo la podemos hacer? Lo acabaste de decir con algunos de mis compañeros que era entre más sencillo, pues muchísimo mejor. De pronto respondiste a mi pregunta, pero sí a esa audiencia también es un poco, digamos, cómo poderlo trabajar. Solo porque dices algo sencillamente, no significa que no pusiste todo el estudio. Solo lo redujiste a algo sencillo para dar. Y si tienen preguntas, bueno, ¿qué tal el griego? Tú ya estás preparado, ya hiciste el estudio, pero no hay ciertas cosas por tiempo. Si solo tienes 20 minutos, no puedes hacer todo tu estudio, eso va a abarcar 2 horas, ¿verdad? Entonces, está reduciéndolo al punto central más penetrante y llamándoles a una acción. Y si tienen más preguntas y dicen, no, pues, ¿qué tal este estudio? ¿Qué tal aquel estudio? ¿Qué tal el griego? ¿Qué tal esto? Tú ya estás preparado, solo no dijiste todo lo que sabes. Por eso también es la importancia de estudiar, sabiendo de que no vas a decirlo todo, pero, o sea, casi cada domingo hay gente que dice, oh, lo que dijiste, o tengo pregunta de aquello, pero yo estoy ya preparado para decir algo, aunque no lo dije en la predicación. Pastor, una pregunta del capítulo que nos va a tocar estudiar. Vemos en Juan 6 que hay 2 escenarios. Uno va a tener que escoger el versículo, cierto párrafo de este capítulo, o vamos a leer todo el capítulo 6, estudiar todo el capítulo 6. Buena pregunta. Mi pregunta, y yo te voy a contestar con una pregunta. ¿Cuál es todo el contexto? ¿Son 2 escenarios diferentes o es todo una historia larga? Porque una cosa, yo sé lo que estás hablando. El escenario es que multiplicó peces y pan para la gente. Y luego el escenario de los discípulos en el mar, ¿verdad? Y luego en la sinagoga, cuando
pero es solo un contexto. Ya les estoy dando la respuesta. ¿Por qué? Porque en la sinagoga él está explicando el milagro del día anterior. Entonces, Juan nos quiere que nosotros veamos todo un contexto y dice, entonces, ¿qué tal esta parte en el mar? Esa parte no te voy a decir, pero tienes que conectarlo con el Antiguo Testamento. ¿Ok? Ok, sí, Entonces, te quiero advertir de no romperlo en 3 diferentes secciones. ya. Es un solo contexto, aunque hay 3 historias distintas. Sí, perfecto. No, muchas gracias, pastor. Y por ejemplo, hago todo este estudio, todo lo que de acuerdo a lo que el ejemplo que hicimos en Lucas. Una vez estudié el contexto de la palabra en la Biblia, recién mi último recurso son los diferentes textos, diccionarios que puedo encontrar. O sea, la pregunta es que si debes Primero, usar esas mi cosas. primer recurso es la palabra, la Biblia, el contexto, todo Sí, lo que encuentre dentro, capítulos sí. anteriores, capítulos posteriores. Después de haber estudiado todo ese contexto dentro de la palabra, mi segundo paso sería los recursos extras que puedo encontrar. Sí, sí, Ok. yo uso fuentes externos también, pero no quiero depender de estos porque a final de cuentas, diccionarios y comentarios son opiniones de otras personas. Así es. Y solo porque lees algo en un comentario no significa que es 100% correcto. Porque hay comentarios que yo he leído que, o sea, primeramente yo me siento con el texto, yo, el Espíritu Santo y la Biblia, y leo, hago mis observaciones, contexto, preguntas, todo lo que dije hoy, y comienzo a ver cosas, y el Espíritu Santo ayuda en este proceso también. Y yo comienzo a ver cosas y quiero confirmar a través de otras fuentes, otras opiniones de otros teólogos o estudios, erudición bíblica. Y hay otros que yo leo y leo un comentario y digo, yo no estoy en acuerdo nada con esto, porque eso no es lo que yo veo en el texto. Am, y ahora yo tengo varias fuentes en mi biblioteca personal. Entonces, como por ejemplo, como Lucas capítulo 5, yo podría sacar 6 o 7 o 8 diferentes fuentes y mirar diferentes y en veces lo hago. ¿Qué dice fulano? 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 Y algunos comentarios están literalmente opuestos en su interpretación. Pero lo que yo veo en la escritura, lo que yo pido al Espíritu Santo a ayudarme, y luego si quiero confirmar, algunos están en acuerdo y otros no, pero tengo que recordar, esos comentarios son perspectivas humanas, interpretaciones de personas, no son canónicos, ¿verdad? Entonces, a veces, por ejemplo, eso es porque tienes que escoger bien tus fuentes. Que si uno de las fuentes viene de un autor que cree que los dones del Espíritu Santo ya no funcionan hoy, yo no voy a consultarle a él para Hechos capítulo 2 o Primera de Corintios capítulo 12, porque yo sé que eso no es cierto, pero él viene de otro punto de vista que no va a concordar con lo que yo sé que es la verdad. Entonces, uno tiene que conocer sus fuentes también. Mm. Si una persona, si dices, oh, wow, yo vi este artículo sobre este pasaje bíblico, pero el autor es un mormón, entonces, ¿por qué vas a depender de su interpretación? Esa fuente no se vale. ¿Me explico? Entonces, lo mejor hacer es tú, el Espíritu Santo y el texto, y después consultar otras fuentes.
y a ver qué dicen. Muchas veces cuando yo consulto otras fuentes tienen observaciones que yo no hice y dije, wow, oh, wow, eso es magnífico y lo incluyo en mis notas. Muchas veces he hecho esto. Entonces, yo no sé si eso lo explica. Aclaración, eso lo hace después de haber hecho su propio análisis, porque cuando uno lo mira lo que otros dicen, ya queda sesgado todo. Y ese es el problema. No miremos comentarios hasta no recibir nosotros la directa revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, porque ya nos sesgamos. Ya. Entonces, eso es clave. Aquí, Pastor Kyle, para terminar, en Q&A hay algunos comentarios, algunas preguntas. Es bueno tener un Nuevo Testamento en el griego para respetar la ley del contexto. Sí, a mí me encantan estos. Yo los uso. También yo tengo estudios académicos en el hebreo y en el griego. O sea, no recuerdo todo de todo, pero yo sé cómo leerlo. Yo puedo leer las letras hebreas y todo. Am, Pero pero no es decir que yo sé todo de todo. No, 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 no. Yo sé leerlo, yo sé contextualizarlo, yo sé lo que estoy mirando, pero también dependo en otras fuentes académicas que son mucho más estudiados en eso que yo soy para descifrar todo lo que dice esas palabras. Entonces, solo porque dice pan en español y al lado dice artos o artón en griego, no significa que yo sé exactamente todo lo que se significa. Eso necesita ser respaldado con otras fuentes académicas. La siguiente pregunta dice que Lucas puso todo en orden y eso es lo que entendemos en el capítulo 1. Dice, pero es cierto que la Biblia es anacrónica, bueno, y luego dice, en este libro es ordenado los hechos y es el caso de los demás evangelios. Probablemente lo más de los evangelios más anacrónicos va a ser Juan, porque Juan no está interesado en la cronología. Él está interesado en desarrollar el tema que Jesús es divino. Por eso Juan nunca llama a los milagros de Jesús milagros. Él nunca usa la palabra milagros, usa señales. Son señales que están indicando la divinidad de Jesús. Entonces, en Juan, la cronología no le interesa. Pero Lucas intentó, y él lo dice en el principio de ambos, Lucas tanto como Hechos, que él está tratando de poner algo detallado y ordenado. Entonces, lo más probable es que Lucas es más cronológico que los otros. Mateo es más interesado en desarrollar a Jesús como el cumplimiento de las escrituras. Por eso siempre Mateo dice, esto se hizo para cumplir lo que se escribió en los profetas. Eso es lo que más le interesa a Mateo. Juan es más interesado en desarrollar la divinidad de Jesús, no en la cronología. Lucas es probablemente lo más cronológico. Y Jorli dice que deberíamos traducir todas las palabras de un capítulo o cómo sería más recomendado hacer el estudio de las palabras. No, eso, el estudio de palabras realmente viene por medio de tus observaciones y preguntas. De hacer cada palabra de cada pasaje, no, nunca vas a terminar. Y también acuérdense de que estudio es cumulativo, de que hay algunas cosas que yo he estudiado que cuando yo veo tal cosa en la Biblia, digo, oh, yo ya hice una investigación profunda en eso, no necesito volverlo a hacer. O tal vez refiero de regreso a mis notas anteriores, pero de hacer cada palabra en cada pasaje no es necesario eso. A veces y significa y. A veces todos significa todos, ¿verdad? Pero haz tus observaciones, haz tus preguntas y si encuentras una palabra interesante, anótala. Una palabra problemática, anótala y haz estudios sobre estas palabras.
no sobre cada palabra. Muy bien, muy claro. Y la última de Reales dice, ¿qué pasa cuando la gente dice, Dios me dijo, y ese Dios me dijo está fuera de contexto? Si alguien dice Dios me dijo y no corresponde con la revelación de Dios en la Biblia, descártala. La revelación personal que Dios va a dar a uno nunca va a ser mayor que la revelación en su palabra. Nunca. Tienes que tomar la cosa, Dios me dijo, sí es, mira, la Biblia dice que ninguna profecía es de interpretación privada, pero cada profecía debe ser juzgada. Entonces, solo porque alguien se encimó el título profeta, mira, ok. La persona que dice soy apóstol o soy profeta, lo siento, pero inmediatamente yo le tengo mucha sospecha. Mucha. Soy profeta apóstol. Esa persona está buscando título y posición. Lo siento, lo siento. La gran mayoría de tiempo, si la persona dice, soy apóstol Kyle Bauer, no. Soy profeta fulano, lo siento. Hasta que te conozca bien, no te voy a decir ningún apóstol o profeta. A pesar de que tengas iglesias bajo tu mando, deja que otras personas te designen ese título, pero la persona que se lo designe a sí mismo está buscando algo. Entonces, si digo, Dios me dijo porque soy profeta. Lo siento. Yo voy a aferrarme a la Biblia y voy a tomar, hay un dicho en inglés, voy a tomar con un granito de sal todo lo que dices. O sea, voy a considerar la fuente y no te conozco. Yo no sé tu reputación, yo no sé tu vida personal, yo no sé tus estudios bíblicos, yo no sé nada de tu relación con Dios y solo porque te echaste el título apóstol o profeta, para mí no significa mucho. Yo puedo decirme a mí cualquier cosita, eso no significa que lo soy. Pero si el cuerpo de Cristo comienza a reconocer a uno como esto, bien. Yo no me eché encima del título pastor. La gente me llama pastor porque lo soy, no porque tengo el título. Las personas que dicen que tienen muchas revelaciones y muchas visiones y muchos sueños, y Dios me dijo, yo he encontrado, y eso es por años de haberme interactuado con esas personas. Ellos generalmente son más interesados en sus visiones que en la palabra de Dios. Y son más interesados en sus sueños que en su transformación espiritual. Eso es lo que yo he encontrado sobre los años. Ay, que la próxima revelación, el próximo sueño, próxima visión, próxima. Ahora, el Señor a mí me ha dado muchas revelaciones, muchos sueños, muchas visiones, muchas cosas, pero no lo ando publicando a todo el mundo. No. Y yo estoy más interesado en crecer en amor, en crecer en conocimiento de la palabra de Dios, conocer a quién Dios es y desarrollar el fruto del Espíritu dentro de mí que tener la siguiente revelación. Yo he encontrado, que pastor, el Señor me habla, y luego con tiempo se aclaran las cosas. Con tiempo, tal profeta hace un desastre de su vida porque quieren revelación sin la transformación. Quieren escuchar directo de Dios en vez de escuchar directo de Dios. Entonces, cuando una persona Dios me dijo. Ok, muéstrame una vida transformada. Muéstrame una vida aprobada en los estudios de la Biblia. Entonces, tal vez te voy a comenzar a creer. Pero de creer una persona de plano solo porque dice que es profeta o que tuvo una revelación, lo siento.
Yo he visto demasiado para caerme en eso. Y yo podría decir una cosa, y pues corrígeme si estoy mal, pero a veces cuando uno siente que Dios le dijo algo, Dios le revela a uno algo, por lo menos de la forma como yo hago, es yo la someto a alguien, oye, ¿qué piensas? Yo siento que Dios me está diciendo esto. O sea, someter eso a otra persona que me pueda ayudar o confirmar o decir, de pronto no estás bien. Y uno sí tiene que estar rodeado de gente sabia, ¿no? Para no decir, esto es lo que Dios me dijo y así es y termina y no escucho a nadie más, ¿no? Es como eso es sometido porque debe ser juzgada por otros, no es solamente para mí y solo para mí y después es la doctrina nueva, ¿no? Exacto, eso es como se desarrollan herejías. Pero yo he tenido momentos cuando el Señor, el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho, ¿sabías que podías hacer tal y tal y tal? Y eso es lo que yo sentí que escuché de parte del Señor. Y yo regreso al Espíritu Santo y yo le pregunto, o yo le digo, por favor, muéstrame eso en la Biblia. Y wow, sin falta, el Espíritu Santo me dirige a un pasaje donde lo leo y digo, wow, ahí está. Ok, es correcto lo que escuché, porque esto está respaldado bíblicamente. Pero solo decir, el Señor me dijo, y luego no someterlo a nada, a nadie, no comprobarlo con las escrituras es peligroso. Pero muchas veces cuando estoy haciendo mis estudios para predicaciones o enseñanzas, yo pido revelación. Yo pido que el Espíritu Santo me hable y muchas veces me habla y luego lo veo comprobado en la escritura. Entonces, solo si sientes que Dios te habló, yo creo que deberías tener cuidado con difundir eso a todo el mundo. En cuando usas esta frase, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Deberías tener cuidado de no decirlo a todo tiempo. Pero verifica todo por la palabra de Dios. Verifica todo por la palabra de Dios. Eso es. Amén. Bueno, Pastor Kyle, excelente clase, creo que muy detallada, muy específica. Lo único es practicar lo que nos explicó hoy, ¿cierto? Observar, mira el contexto, hacer observaciones y preguntas y comienza a anotarlo todo. Entonces, bueno, gracias Pastor Kyle, gracias a todos, que el Señor los bendiga.